El corte de carne perfecto para tu cena, jugoso y muy rico, cocinado de una manera muy fácil en la comodidad de tu casa para que no gastes tanto dinero y queda mucho mejor que la de tu restaurante favorito. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a cocinar este delicioso ribeye steak que está para chuparse los dedos. Este corte de carne queda bien jugoso, cocinado de una manera muy fácil a un término medio, que la carne está bien jugosa y muy suavecita. No te pierdas el paso a paso y comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando 2 dientes de ajo finamente picados, 63 gramos de mantequilla sin sal, 2 ramitas de romero fresco, sal y pimienta negra recién molida. Y por supuesto no puede faltar en esta receta el ingrediente principal. Aquí tenemos 2 cortes de carne que se llaman ribeye steak, así los encuentras en la tienda, en el supermercado. Es un corte de carne muy suavecito y queda bien jugoso. También le puedes pedir al carnicero que te haga este tipo de corte. Empezamos la preparación de nuestro delicioso corte de carne ribeye steak. Le vamos a poner sal al gusto. Esta carne la puedes hacer en el asador, pero hoy la vamos a cocinar dentro de la casa. La vamos a hacer en un sartén de hierro de una manera muy fácil que queda bien jugoso para chuparse los dedos. Una vez que le pusimos sal, le vamos a poner suficiente pimienta negra recién molida. Es el toque especial para que este corte de carne quede con un sabor bien rico que a tu pareja, a tus invitados les va a encantar. Lo vamos a salpimentar muy bien por ambos lados. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de información para que los tengas a la mano y en un comentario fijado. Este corte de carne lo sacan del ojo de la costilla con el marmoleo perfecto que queda bien jugosa y casi se deshace al contacto con tu boca. Y cocinada perfectamente a un término medio, esta carne queda aún mucho más suavecita y vas a ver que te va a encantar. Ahora mira, el romero lo vamos a deshojar de una manera muy fácil, lo jalamos hacia abajo. Si tú las arrancas hacia arriba te va a costar un poquito más de trabajo porque está muy dura, entonces tú la jalas hacia abajo y se deshoja muy fácilmente. Lo picamos finamente para que todo el olor y sabor salga e impregne nuestro delicioso corte. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Ahora mira, en un sartén a fuego medio ponemos la media barra de mantequilla, aproximadamente 2 onzas 63 gramos. Una vez que la mantequilla está derretida, vamos a agregar los 2 dientes de ajo finamente picaditos. Agregamos el romero finamente picadito y esta es la salsa con la que vamos a bañar nuestro corte de carne. Una vez que está listo, lo vamos a bañar con esta salsa. La dejamos freír por unos 3 a 4 minutos. Después de ese tiempo, la reservamos. Ahora mira, aquí tengo un manojito de espárragos, están un poco grandecitos, aproximadamente son unos 8 espárragos. Lo único que le vamos a hacer es, le vamos a quitar la parte seca. Con la ayuda de un cuchillo le hacemos este corte. Esta receta de ribeye steak es la cena perfecta para esa noche romántica, consintiendo a esa persona especial que tienes en este día. Ahora mira, en un sartén a fuego medio ponemos media barra de mantequilla. Una vez que la mantequilla está completamente derretida, vamos a agregar todos los espárragos que hemos preparado. Recuerda que tenemos los espárragos bien limpiecitos. Le ponemos pimienta negra recién molida para que el sabor se incremente y quede aún mucho más rico. Le ponemos un poco de sal al gusto. Lo mezclamos y dejamos cocinar por aproximadamente unos 5 a 7 minutos. Cuando veas que los espárragos ya cambiaron de color y el tenedor se le encaja perfectamente, es tiempo de retirarlos de la estufa porque tus espárragos ya están cocinados. Y con este tiempo de cocción, tus espárragos van a quedar bien crujientes. Ahora mira, aquí tengo este sartén de hierro ya a fuego medio que tiene las líneas de la parrilla para que el corte de carne quede bien marcado. Ponemos nuestro ribeye y lo vamos a cocinar por 2 minutos.
Después de ese tiempo le damos una ligera vuelta tal y como te muestro aquí en el video para que las líneas de la parrilla se le marquen. Como el término que estamos buscando es un término medio, la carne la vamos a dejar cocinar por unos 6 minutos de cada lado a fuego medio. Cuando veas que la carne ya se le marcó una línea en la parte del medio, es momento de darle vuelta. El fuego de la estufa es muy necesario que esté a fuego medio. Parece que se está quemando, pero por dentro la carne está quedando bien jugosa. Una vez que lo volteamos, lo dejamos 2 minutos y le damos una ligera vuelta y lo vamos a cocinar por unos 4 minutos más. En total son 6 minutos de cocción de cada lado. Después de ese tiempo vas a notar que la carne en la parte de arriba tiene mucho juguito. Es el indicativo que tu carne ya está completamente lista. Y si lo quieres bien cocinado, lo puedes dejar de unos 8 a 10 minutos de cada lado. En este momento retiramos nuestro corte de carne y lo dejamos aquí a un ladito de la estufa para que repose por unos 10 minutos. Y así seguimos cocinando toda nuestra carne que nosotros vayamos a preparar. 6 minutos, los primeros 2 minutos le vamos a dar una ligera vuelta para que se les marquen las líneas de la parrilla. Si no cuentas con un asador de hierro, puedes utilizar el sartén que tienes en tu casita, no pasa absolutamente nada. Solamente déjalo por 6 minutos de cada lado para un término medio. Y si quieres un término bien cocido, déjalo por unos 8 a 10 minutos. Si te está gustando esta deliciosa receta de ribeye steak en sartén jugoso y bien rico, no olvides regálame un like, compártenos en todas tus redes sociales para que todas las personas disfruten de este delicioso corte. Después de 10 minutos de reposo junto a la estufa, lo bañamos con la salsita de romero y ajo. Le ponemos un poquito de puré de papa que está bien cremosito. Al final de este video te voy a dejar una tarjeta para que prepares este delicioso puré. Le ponemos los espárragos que están bien crujientes. Puedes acompañarlo con lo que tú quieras. Y mira nada más, una verdadera delicia, una rica cena para disfrutar con esa persona especial. Y ahí disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar este delicioso corte de carne de un ribeye steak en sartén jugoso y bien rico, ideal para una cena romántica, para un cumpleaños o simplemente para pasarla rico en un buen fin de semana. Deliciosamente rico. Y mira, aquí te quiero mostrar lo jugoso que queda esta carne a un término medio y bien suavecita. Espectacular. Bueno, mi gente bonita, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Disfruta.